Pues estamos bien si sabemos qué está pasando en el Congreso. Hubo enfrentamiento, al parecer, del ministro del Interior con algunos parlamentarios de Cambio Radical y eso terminó causando la suspensión del famoso debate de cannabis. Nos acompaña a esta hora el senador David Luna. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Gustavo, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes. Los saludo desde Útica, en Cundinamarca. ¿Conoce? ¿Ha venido, senador? Sí, fui a Útica hace unos años cuando me desempeñaba como consejero para las regiones, un municipio maravilloso, pero me corcha a mí también, no sé cuál será el futbolista que ha producido ese maravilloso municipio. Yo tampoco, es que la gente cree que los periodistas preguntamos porque sabemos. Yo preguntaba con la genuina intención de saber. Mire, antes de entrar en el debate, le voy a dar un dato. Acabo de acordarme que a usted le va a interesar. Aquí en Útica tuvo finca el expresidente Murillo Toro, un hombre fundamental para el país y para las comunicaciones, el hombre que se inventó el diario oficial, el hombre que trajo el telégrafo a Colombia y el hombre al que usted, cuando estaba en el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación, le celebró el bicentenario, ¿o no? Sí, señor. Manuel Murillo Toro es el precursor de las comunicaciones en Colombia, un presidente visionario, pero adicionalmente un hombre que entendió que la tecnología iba a ser fundamental para el desarrollo de la sociedad. El telégrafo y por supuesto construyó toda la institucionalidad para conectar el país en ese momento radialmente y posteriormente desde el punto de vista del soporte jurídico maravilloso, y así se llama el edificio donde funciona hoy el Ministerio de Comunicaciones o de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Y qué está fallando en la comunicación de los parlamentarios de Cambio Radical con el señor ministro del Interior? Pues Gustavo, le cuento la historia rápidamente. Nosotros muy preocupados por la situación de los líderes sociales, de los firmantes del acuerdo de paz y también de la seguridad de los colombianos, citamos un debate en el cual estuvo el director de la Unidad Nacional de Protección. En ese debate se hicieron una serie de cuestionamientos, sobre todo porque hay muchos líderes sociales pidiendo protección y no se les está respondiendo. Algunos de los congresistas, no los de Cambio Radical, de otros partidos, señalaron que sus esquemas de seguridad también se les estaban retirando o reduciendo. Y por esa razón se citó una reunión para saber en qué consistían los casos en específico. En esa reunión, el ministro del Interior, creo yo de manera desafortunada, le contestó al senador de Cambio Radical, al doctor Carlos Fernando Motoa, que él no conversaba con la oposición, que nosotros teníamos nuestra posición establecida y a él no le interesaba hablar con nosotros, motivo por el cual, pues claramente hicimos una declaración señalando que lamentábamos mucho esa actitud del doctor Velasco, que yo considero es un demócrata, de no hablar con quienes piensan distinto o pensamos distinto, y por esa razón simplemente nos levantamos de la sesión señalando otra cosa, que el país está atravesando un momento de inseguridad aterrador y que las elecciones del mes de octubre, las elecciones municipales, están en riesgo ante la amenaza de un narcotraficante como Iván Mordiscos o de otros delincuentes que se piensan tomar el poder con las balas. Entonces, en eso estamos y hoy nos haremos presentes en la sesión a ver si el señor ministro tiene a bien explicar por qué razón ni siquiera el diálogo es prudente o posible. Senador, en este Congreso, que es mayoritariamente de gobierno, de congresistas afines al gobierno, ¿se están respetando los derechos de la oposición en los debates? Lamentablemente la planadora gubernamental no lo respetaba cuando eran absoluta mayoría. Ahora, cuando saben que los votos de la oposición pueden ser útiles para hacer quórum o en su defecto para aprobar los órdenes del día, parecen tener pues una posición más conciliadora. Sin embargo, de eso no se trata. Nosotros tenemos posiciones claras, asumimos posiciones en los debates y tomamos determinaciones de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios. Lo curioso sí es
que, por ejemplo, el ministro del Interior, que durante mucho tiempo hizo oposición sentado en la misma curul o en una cercana a la que estamos nosotros, pues hoy ni siquiera converse con la oposición. Entonces, pues, yo insisto, de los disensos se construyen consensos, pero pues ni siquiera el respeto por la oposición parece ser una importante iniciativa. En ese sentido, pues, nosotros asumimos nuestras posiciones como partido de oposición y en ese caso avanzamos en algo tan importante como es el control político, exigiendo que se tomen medidas. Es que, Diana, el 7% de los municipios en Colombia están amenazados y no podrán tener seguramente elecciones limpias. Se les está exigiendo a los candidatos que renuncien o a los electores que voten por determinado candidato. Senador Luna, buenos días. ¿Existe entonces en este momento una recomposición de las fuerzas al interior del Congreso y eso eventualmente se puede anotar por lo que usted está señalando con relación a ese proyecto de ley, el proyecto de ley de cannabis de uso adulto, como también el que no se hubiera presentado, el de sometimiento, frente al cual usted ciertamente ha expresado dudas, ellas varias, como también la dejación para darle debate al de la reforma laboral? ¿Es que el gobierno está perdiendo esas mayorías en el Congreso? Doctor Hernando, buenos días. Pues lo primero es que el gobierno ya no puede imponer las agendas como pretendía hacerlo en los primeros meses. Sobre la ley de sometimiento, yo he dicho con claridad que es muy peligroso para el país que los narcotraficantes pretendan llegar a tener estatus político para negociar y para avanzar en temas muy delicados. Pero segundo, he mencionado que es increíble que en esa ley se pretenda otorgarle beneficios a las personas que fueron perseguidas, juzgadas, condenadas por delitos de narcotráfico o de lavado de activos. Y por eso presentamos una ponencia negativa. Seguramente les quedará muy difícil sacar ese proyecto adelante si permiten un debate serio y sensato. En segundo lugar, hemos dicho que tenemos preocupaciones con ese proyecto que pretende establecer la reforma al sistema jurídico colombiano, creando una nueva jurisdicción, la denominada jurisdicción agraria, porque hoy el órgano de cierre, y usted lo sabe mejor que nadie, es la Corte Suprema de Justicia, que tiene una sala que se denomina de casación civil y agraria, y en ese sentido hay que saber exactamente para qué se quiere tomar esa decisión, más allá de que es un punto fundamental dentro del acuerdo de paz firmado con las FARC, que nosotros particularmente apoyamos. Entonces, sí, evidentemente, pues hay una recomposición y sobre todo hay unas voces que deben ser respetadas, más allá de que tengamos o no la mayoría para aprobar o para improbar un proyecto.